Buenas tardes, estamos aquí con el licenciado y profesor Julio César Guerrero, el cual nos va a explicar sobre su materia de licenciatura en la Unitec, la cual fue ¿de qué fue? Disculpe, señor. Pues hace 30 años yo estudié diseño gráfico en la UNIT, soy de las primeras generaciones. De hecho, yo tenía 21 años, todavía me acuerdo porque estaba muy jovencito y salí con mucha energía y con muchos ánimos. La UNIT me permitió pues, crecer, ¿no? Y era una carrera nueva, novedosa. Entonces, pues realmente fui de los primeros egresados y que tuvieron la oportunidad de estudiar diseño gráfico cuando apenas se iniciaba, ¿no? Entonces, digo, estaba muy chavito, 21 años, estaba en mi apogeo, ¿no? Así es. Y la licenciatura en ese momento era, para que quede claro, no era como tal animación, sino era diseño gráfico, me parece, ¿no? Diseño gráfico así a secas. Sí, de hecho era de las primeras, ¿eh? De las primeras escuelas, porque casi no había escuelas, ¿no? Y luego, conforme fue avanzando la carrera, en sí fueron adaptando lo que fue animación, ya animación tradicional, que fue lo que, digamos, empezó esto, y luego ya fue al 3D, y del 3D brincó, por ejemplo, la realidad virtual y todo esto, pero usted lo vivió desde el punto más primitivo, ¿no? Sí, la verdad sí, la verdad es que no sé en qué momento pues, la Unitec cambia, ¿no? Le da un giro y salgo yo como diseñador. Sé que ha crecido la escuela y creo que esa nueva carrera de 3D nomás la tiene la Unitec. Y eso es fabuloso porque a los jóvenes les está llamando mucho la atención, cosa que en escuelas no hay, ¿no? Así es. Y de hecho, bueno, como tal, en sí, relacionándonos a lo que sería el motivo de esta entrevista, que es más pegado a lo humanista, lo que serían los valores más el sentido emocional, todo lo que tiene que ver referente a. Y bueno, la primera pregunta oficial sería que usted de qué manera aplica el humanismo a su trabajo. En sí, ¿cómo lo ha aplicado desde que se graduó de la Unitec? Pues fíjate, es muy bonita la pregunta. A mí, yo siempre fui muy emocional, ¿no? Yo creo que soy de los cuates que veo una película y si me gusta ahí estoy a moco tendido, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Bueno, yo estudié Bellas Artes, por mis emociones me gustaba transmitir mi interior y el arte del dibujo y la pintura te ayuda y te apoya. Cuando yo termino me doy cuenta que eso, dinero realmente difícilmente me iba a dejar, ¿no? Entonces la Unitec me ayuda, ¿no? Con la nueva carrera de diseño. Entonces digo, si tengo que estudiar algo que vaya de acuerdo a lo que ya estudié, que es dibujo, pues es el diseño. Allá todo era más clásico, era hacer claroscuros, hacer con el rotting, ¿no? Los estilógrafos, los Prismacolor, la técnica de la aguada, en fin, había que involucrarse en esas nuevas técnicas. Yo creo que la parte humanista realmente nace cuando te dicen, tienes que crear esto, tienes que hacer esto, ¿no? Y uno dice, bueno, lo voy a hacer a mi gusto, voy a tener que dejar cosas por hacer que a mí me lleguen a gustar. Entonces una se involucra en la sociedad, se involucra con la gente, hace partícipe a la gente, a las sociedades, entonces vas a un lugar, si hago esto a esta gente le va a gustar, pero no le va a gustar a esta. Entonces creo que la parte humanista es cuando realmente es, ¿no? Es estar en la sociedad con la gente y que ellos a su vez transmiten sus ideas, sus emociones y es cuando tú creas algo. ¿Usted ve la parte humanista más importante que la parte técnica cuando se trata de una obra de arte? Por ejemplo, las típicas obras estas donde solamente hay colores fijos que son puntos y esto. ¿Usted cree que expresan de alguna manera un mensaje humanista o son simple estética? Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque es cierto, a veces cumplir con una situación no tiene que ver con nada con el arte, ni con esas situaciones, ¿no? A veces es cumplir por la parte económica y a veces uno tiene que ser frío, porque me va a dar el resultado que se quiere. En el diseño así es, ¿no? A veces no se le entiende, pero se está haciendo, se está vendiendo y a veces pues sí, muchas de las cosas, y es cierto que lo que dices, muchas cosas tuve que dejar cosas por hacer, pues darle justo a otra gente que a mí no me dio satisfacción, ¿no? Y es cierto. Así es. Llega a pasar mucho de que uno como artista busca autorrealización en lugar de, digamos, la parte económica, ¿no? Y llega a suceder también que no se encuentra mucho trabajo con referente a lo que es arte, principalmente al diseño, porque Ujú. ahora, pues, diseño ya hay, digamos, un poquito más de mercado, pero en ese tiempo
era muy novedoso toda la parte de animación y especialmente la parte de todo lo que es digital, todos los programas, todo lo que se utiliza en ese ámbito. Yo le quería preguntar a usted, ¿de qué manera, relacionándonos ahora al tema de los valores y a lo que es todo lo de ética, qué filosofía usted ha llevado en sus obras de arte o lo que usted considera como obras que verdaderamente valen la pena? Pues mira, uno cuando hace publicidad, ¿sí? Y tiene que hacer diseños, es la parte fría, ¿no? Qué bueno que me estás haciendo la entrevista porque a lo mejor lo van a ir jóvenes que sienten que aquí van a poder expresar sus ideas, sus emociones, su corazón, sus sentimientos. En ocasiones muy raras será, ¿no? Y a lo mejor te la rechazan. Aquí son ventas, somos un producto, ¿no? Y tenemos que hacer lo que la gente nos está pidiendo y hacerlo bien. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor en una de esas puedes crear algo emocional que pegue y que se dé. Pero en la mayoría de las veces es muy frío el asunto. Sabes que te piden esto con estos colores en base a esta situación y lo quiero más o menos parecido a esto y lo tienes que saber hacer y tienes que tener las herramientas para hacerlo y conocerlas. Pero mucho de lo que haces a veces ni a ti te gustó, pero a mucha gente sí le agrada, ¿no? Y entonces es parte de, tienes que ir con esa conciencia, ¿no? De que no lo hago para mí, sino lo hago para la demás gente, ¿no? Y eso, pues si eres muy emocional y te gusta, tienes que saber que eso así es, ¿no? Bueno, es mi experiencia, ¿no? Ujú. De manera, este, digamos ya un poquito fuera de lo profesional, usted tiene obras, digamos, obras un poco más conceptuales, ¿no? Un poquito más fuera de lo comercial y más como a lo espiritual. Ujú. En ese tipo de obras, ¿usted qué ha tomado de inspiración en relación a, digamos, fijarse en ciertos aspectos de la sociedad o tipos de emociones? ¿Qué tipo de filosofía ha llegado como a inspirarlo a crear obras? Por ejemplo, yo he visto que ha hecho cuadros con siluetas humanas en las que se ven raíces y como distintos tipos como de árboles. ¿Cómo las definiría ese tipo de obras? Usted, en lo que usted conoce como de técnica y además en el ámbito emocional. Pues mira, mi técnica, cuando las han visto las gentes, he tenido la oportunidad de salir en periódicos y he ganado eventos. En esta parte tengo el primer lugar a nivel estatal en pintura, en dibujo, ¿no? La gente sí se impresionan al verlas. Yo digo que son surrealistas impresionistas. Creo que maneja ambas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque impresiona a la gente, cuando las ven se impresionan porque son raíces en el rostro, no son árboles. Yo digo que cada individuo tiene un árbol, ¿no? Yo soy capaz de hacerle a cualquier gente su árbol, ¿no? Es una sensación que es la parte interna, ¿no? Es la parte bonita que tenemos, ¿no? La gente que se dedica a esto, hay una parte individual que es la mía y la otra parte que es la de ventas, ¿no? Yo digo, ¿no? Y poca gente en el medio a lo mejor puede conocer a la parte humana de Julio César y la que se da en los trabajos, ¿no? Entonces, relacionarla a veces pues es complejo, ¿no? Hay que dividirlas, ¿no? La parte emocional es algo que guardas como un universo oculto, escondido, y es la parte que a veces más valoras, pero que a veces queda más rezagada, ¿no? Y es difícil sacarla cuando otras cosas te han dado resultados que muchas veces no te gusta mucho hacerlas, pero se están dando resultados, ¿no? Entonces es una situación medio compleja, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? Que hay como que una expectativa y luego un cambio diferente, ¿no? Ya que queda la obra como tal, como que el impacto de manera, por ejemplo, yo, de la manera en la que yo he visto en la carrera, se toma mucho la parte técnica, muchísimo en relación a, digamos, cuando tú haces cuadros, cuando tú quieres hacer algún proyecto un poquito más masivo, un poquito más complejo. A diferencia, por ejemplo, de los que son cortos animados, un poquito más como sencillos. Pero en cuanto a lo que el humanismo refiere, hay varios aspectos que no se llegan a tocar. Uno de ellos, por ejemplo, es la crítica social. La crítica social. ¿Usted ha llegado a meter crítica social en alguna de sus obras? No, fíjate que no, tuve tiempo yo trabajé en unos periódicos, pero hacía retratos, ¿no? Íbamos a hacer entrevistas, ¿no? En proceso, por ejemplo, íbamos políticos, hacía su retrato, hacía su dibujo y hacían la entrevista. Entonces, pero un momento en que tuvo el proceso, hace unos años, proceso manejó esa situación, no tomaba fotos. Por alguna razón, entonces eran dibujos. Entonces, fue lo más cercano que yo estuve a algo periodista, ¿no? También quería decirte,
que a veces, por ejemplo, ¿no? Haces un dibujito que te pagan 20,000, 30,000 pesos. Y yo hago una obra de arte que me tardo horrores, ¿no? Y por esta no me van a dar eso. Imagínate, es así la situación. A veces haces un dibujo, que en ese dibujo lo sigo haciendo porque me va a dar a ganar un dibujito, ¿no? Cuando trabajas de FreeLab, pega esto y te contratan aquí, aquí, allá, y vas ganando. Pero tus grandes obras que tú le tienes mucho cariño y que sientes que van a hacer un boom, quedan en un anonimato. Eso es lo que es a veces el diseño, la publicidad, ¿no? Esa es la situación. Bueno, fue muy grato haber hecho estas preguntas, fue muy... Espero que les haya gustado, poco pero conciso, ¿va? Bastante interesante, de hecho. Pero bueno, le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario. Como conclusión final, quisiera primero hacer unos pequeños puntos con respecto a la entrevista. Nuestro entrevistado en este caso pertenece a Unitec, sin embargo no es parte de la carrera como tal, debido a que la carrera no existía desde hace alrededor de 6 años que se abrió. O sea, este licenciado pertenecía a una rama parecida, pero no era exactamente la misma. Y es que no hay casi egresados de esta carrera. Me parece que sí hay por lo menos 20 egresados de toda esta fila que ya lleva de 5 o 6 años. Pero la cuestión con esto es que no encontré a ninguno que estuviera disponible. Me habían comentado de un profesor, en especial una profesora que había cursado aquí esta carrera. Sin embargo, nunca pude contactar con ella. Por lo mismo, pues di con este licenciado, profesor Julio César Guerrero Juca, el cual nos hizo el favor de dar la entrevista. Y me pareció una entrevista muy buena. Sinceramente, dio unos comentarios bastante interesantes sobre la materia y generalmente sobre lo que es el humanismo. Que pues a lo que voy con el humanismo, quisiera hacer un pequeño punto aquí. El humanismo abarca muchos temas que sí son, digamos, como repetidos, no repetidos, sino más bien que abarcan temas que ya se han visto en materias pasadas, que es como por ejemplo ética, por ejemplo parte de sociología, y me parecen buenas retomarlas porque hay mucha gente que carece de cierto conocimiento en la sociedad actual y me parece bastante bueno retomar ese tipo de contenidos, aunque sea universidad. De cualquier manera es algo, y aunque sea tronco común, me parece bastante bueno. Y quisiera hacer una pequeña pausa para hablar sobre los aspectos técnicos de la plataforma. La plataforma tiene alrededor de 3 días antes para que se cierre, de, digamos, viernes no, de jueves a sábado. Yo estuve tratando de mandar, o más bien mandé los trabajos en tiempo y se registraron en tiempo y forma. Me refiero a 2 trabajos, uno de un foro, y no he revisado bien este último, pero me parece que este entregable donde hice una presentación en PowerPoint, que se mandó el día sábado, no se queda registrado o probablemente se borre. No estoy muy seguro de si se llega a ver como algún error que no te registre a partir de las últimas fechas cuando se tiene que entregar. Pero quisiera hacer una aclaración con usted en esos temas, principalmente en el foro el principal, porque ese ya fue muy anterior y yo lo entregué en el tiempo que se debía. Entonces no sé a qué se deba, me parece un poquito injusto que no se tome en cuenta cuando sí se entregó en fecha. No sé si la plataforma los borre o los almacene, no sé cómo funcione, pero sí me gustaría aclararlo con usted. Pero bueno, dejándole un poquito de lado, ahora sí volviendo al punto de lo de la entrevista y del tema en general. Hay muchos temas muy buenos que sí me gustaron bastante, que de hecho yo los comentaba, algunos los comentaba con conocidos porque por parte de mí, porque yo trabajo de manera profesional porque todavía no estoy egresado de la institución, pero sí tomo en cuenta aspectos humanistas bastante interesantes relacionados, digamos, a la parte emocional, a la parte filosófica. No sabría cómo definirlo. Lo tomo muy en cuenta. Por ejemplo, la parte de valores, lo que quería hacer yo con contenidos que yo trabajo de manera profesional y que estuve platicando también con nuestro entrevistado ya un poquito fuera de la entrevista, es que la mayoría no utiliza aspectos humanistas en lo que hace profesionalmente. No maneja, digamos, partes... Bueno, hay momentos en los que se usan, por ejemplo, partes de violencia, que se trata de la violencia, el racismo, toda la parte de prejuicios, todo lo que es Por ejemplo, la regla de oro es muy utilizada, digamos, en cosas como para darle moralidad a un personaje cuando se trata de, por ejemplo, hacer... yo, en mi caso es animación, yo hago animación, la carrera es diseño digital y animación. Y pues digamos, con el entrevistado, en este caso, se comentaba mucho de la parte emocional que él tenía en sus obras, porque él además hace obras por separado de lo que hace de manera comercial, o sea, de lo que vende.
Y pues todos esos temas se tocaron bastante bien. Yo les digo, aplico todo esto de manera de manera que yo pueda aplicar el humanismo en lo que yo hago profesionalmente, en cómo desarrollo mis historias, cómo desarrollo todo lo que es animación. Y quedó pues bastante bien todo este tema. Entonces yo me siento satisfecho con el tema. Hago de nuevo esta aclaración de que me gustaría hablar directamente con usted o ver de qué manera se puede arreglar lo de los trabajos, porque sí es un pequeño, es un problema con la calificación, porque sí bajaría un poco. Entonces, solo hago ese hincapié. La materia me gustó mucho, me gusta lo que es el humanismo en general, la ciencia social, todo eso me gusta. Entonces, pues le agradezco su tiempo por haber visto nuestra pequeña entrevista, que reitero quedó muy buena, me gustó bastante. Y pues nada, eso. Muchas gracias por este trabajo que también se me hizo bastante bueno. Y me gustaría ver lo de la creación, si se puede después, pero sí me gustaría verla. Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.